ser ruidos ambientales, pero que no estaban ahí. Por ejemplo, un golpe que nadie escuchó, pero que sí quedó captado. Un golpe que en el lugar estaban en absoluto silencio y lo hubieran detectado. Unos pasos que se acercan. Esta noche en Madrid Misterioso, todo eso. Y lo analizaremos y lo comentaremos con todos vosotros. Ya sabéis que nuestras redes sociales son Twitter, Facebook e Instagram Madrid Misterioso, nuestro correo electrónico infomadridmisterioso@gmail.com. Yo soy Álvaro Martín. Comenzamos. Hoy en Madrid Misterioso tenemos noche de psicofonías, noche de misterio, con un amigo que ya habéis escuchado su voz en este programa. Él ha estado con nosotros hablando concretamente del Canto del Pico, de la casa de Franco, pues casi ya a las afueras de la Comunidad de Madrid. Y él firma un libro que se llama Respuestas del Más Allá. Su nombre es Daniel Barrios y es un investigador, un experimentador de la parapsicología, del mundo paranormal, que ha visitado un sinfín de enclaves, enclaves abandonados, enclaves a veces también habitados, donde ha podido investigar y, pues el resultado han sido algunas interesantes pruebas o indicios, al menos, de que hay algo al otro lado. Y hoy nos va a hablar precisamente de psicofonías, las más impactantes, o al menos un buen ejemplo de ellas que ha captado en distintos lugares de España que a muchos os sonarán, como puede ser, por ejemplo, el Sanatorio de Agramonte en Zaragoza. Nos lo va a ir contando y vamos a ir escuchando esos audios. Daniel Barrios, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estamos? Un placer estar de nuevo en tu programa y saludos para todos tus radioyentes. Bueno, te iba a presentar como un componente de Dagian, como ha sido tu grupo de investigación durante mucho tiempo, pero las últimas noticias nos dicen que, pues habéis hecho un paréntesis o habéis terminado esa actividad, este grupo de investigación, y ahora, pues tú continúas con tu labor en el mundo de los fenómenos extraños, ¿no? Correcto. La verdad es que yo creo que hay que ser sinceros en la vida. La vida va por ciclos. Lo bueno y bonito de todo es que hemos acabado como caballeros, todo muy bien, sin ningún tipo de discusión. No hemos hecho el sálvame en las redes sociales aquí, criticando el uno al otro, insultando, y ni ningún tipo de menosprecio, de desprestigio hacia el compañero. Y al revés, muy contento, muy orgulloso de haber fundado este grupo durante una década, 10 años que han sido y serán, y justamente pues tenía que llegar el momento de finalizar y hemos finalizado de la mejor forma posible, que es pues cuando nos veamos por la calle un abrazo, y cuando queramos experimentar pues simplemente darnos una llamada y vámonos donde deseemos ir, pero ojalá terminen así todos los grupos, sinceramente. Un abrazo desde Pues aquí sí, para todos, por supuesto. pues sí, porque no vamos a entrar en eso, pero es verdad que hay sálvame muchas veces, y hay pullas, y hay puñaladas traperas y demás Sí, historias, por lo que me han lo he contado. querido definir así simplemente. Si es meterte Sí, en las redes y ya está. exacto. No, pero oye, nuestros respetos. Dagian ha generado muchísimos contenidos, ha obtenido este grupo muchos indicios, como decimos, muchas respuestas del más allá, como se llama tu libro, y también tiene un expediente ovni que otro día nos contarás en el pantano del Atazar, Daniel. Pero vamos con ese, pues con esa lista, ¿no? Con esa lista de psicofonías. A mí me gusta mucho. Psicofonías, parafonías, en fin. El término más técnico sería parafonía, pero no Correcto. importa. Lo utilizamos casi como equivalentes. No pasa nada. Igual que para psicobiofísica, pues usamos parapsicología porque es más corto. Pero tenemos aquí unos cuantos sonidos. No te voy a preguntar, porque podríamos dar horas. Simplemente en 20-30 segundos,
¿Qué es para ti una psicofonía? Una psicofonía. En honor a la verdad, tengo que decir, como muy bien has incluido tú, los términos, los tecnicismos de cómo pueden ser la parapsicobiofísica y la parafonía. Yo me quedo más con estos términos que los acuñó don Germán de Agomós y Valdés, en paz descanse. Este señor fue quien trajo aquí a España, a la capital madrileña, lo que es el mundo de la parapsicología, parapsicobiofísica. Y para mí, resumiéndolo muy brevemente en esos 30 segundos, son voces, sonidos, en los cuales, llamémoslo como queramos, pero tengo muy claro que somos energía, no todo acaba aquí, y esas voces pueden ser voces residuales, pueden ser voces de seres acompañantes, pueden ser voces de entidades que se hallan, se mantienen, no sabemos el cómo ni el por qué todavía en los enclaves, y quieras que no, pues lo que tenemos muy claro es de que por lo menos este experimentador que le estás entrevistando esta noche, sí te puedo decir que somos energía, la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma, pero esas voces también a mí personalmente me han demostrado en más de una ocasión y en distintos enclaves que son voces inteligentes. No estoy generalizando para nada, pero en muchas ocasiones nos han respondido de una forma inteligente a razón de las preguntas efectuadas que hemos realizado nosotros, y hay incluso ocasiones que nos ha demostrado que son tan inteligentes que se anticipan a las preguntas efectuadas. Con lo cual, un compañero puede hacer una pregunta, obtenemos como respuesta algo que vemos que es ilógica, que no tiene sentido, porque también se suele decir que hay respuestas que son burlonas, que las entidades, etc., etc., pero luego nos damos cuenta que a la hora de reproducir estas sesiones parafónicas que realizamos, nos damos cuenta de que la causa paranormal se ha anticipado a la pregunta que ha efectuado el experimentador posteriormente. Con lo cual, creo en el fenómeno, creo en la psicofonía, parafonía, y no es lo mismo vivirlo que contarlo. Y cuando estás en estos enclaves y tienes un silencio que no podemos decir, Álvaro, sepulcral, pero sí un sonido ambiente, dejar ese sonido ambiente, intentar tenerlo todo al máximo controlado para que no se contamine, que no sea una contaminación acústica lo que se está intentando grabar en nuestros aparatos, y que entren en estas ocasiones voces tan inteligentes y voces que somos tres hombres y obtenemos la voz femenina claramente que nos contesta, pues la psicofonía es una cosa muy especial, que el experimentador tiene claro que son voces, sonidos, pero voy a empezar por el final, Álvaro, si te parece. Considero que en su mayoría, y me mojo, me tiro al charco, por estos años, considero que sinceramente las respuestas que nos dan, las voces que obtenemos, esos registros parafónicos, en su mayoría, en un gran porcentaje, para mí son entidades que han dejado este plano terrenal. Y además hay que decir que dentro del mundo de las parafonías se suelen incluir no solo voces, sino también pueden ser incluso sonidos que pueden ser de animales, Eso es. pueden ser cánticos o pueden ser incluso notas musicales que no tendrían por qué estar ahí, o pueden ser diferentes tipos de golpes que tienen que ver con un lugar, ruidos de armas, pasos, etcétera, etcétera. Eso también estaría inserto en el mundo de las psicofonías, parafonías. Las mimofonías, si me permites incluirlo, y creo que esta noche vamos a escuchar alguna. Efectivamente, luego nos vas a explicar bien qué es esto. Vamos a meternos en harina. Tengo preparados los sonidos para poder escucharlos. El primero de ellos, por eso decía que no te presentaba como miembro de Dagian, pero vamos, que Dagian siempre va a ser parte de ti y tú siempre vas a ser parte de Dagian. Y bien orgulloso me sentiré toda mi vida. Por supuesto. Pero porque en esta psicofonía es que se os alude directamente. Hombre, dice, aquí pone Dagian. Creo que en honor a la verdad, porque ya nos vamos conociendo, Álvaro, y aquí no nos escondemos nada, te envié 25 registros, o mejor dicho, porque a mí no me gusta a razón de cómo se habla, 25 posibles. La palabra posible en el mundo del misterio creo que cuesta mucho decirlo. 25 posibles registros,
y como sabes, de esas 25 pues se ha tenido que reducir lógicamente el tiempo, pero la primera que te envié es esta y, jolín, es un tributo, es un honor empezar por nuestro grupo. ¿Cómo se captó este sonido? Y no fue en cualquier sitio en este caso, fue en un sitio famoso por sus misterios, por sus historias sobrenaturales o paranormales. Pues estamos hablando de Zaragoza, estamos hablando de un hospital en el cual es de los años 20, siendo primeramente un hotel. Estamos hablando del Sanatorio de Agramonte, que está en lo alto Ay, ahora no me sale, que hago una leche, y lo llevo diciendo toda mi vida, en el alto del Moncayo. Sí. Y allí en Zaragoza, en lo alto del Moncayo, pues hay un hospital abandonado, un sanatorio, que es el de Agramonte, y allí, pues estando lo que es en ese túnel tan famoso que hay, estábamos grabando en absoluto silencio, quietos, lo que es un silencio controlado por parte de los experimentadores, solamente lo que es dejar el sonido ambiente para grabar en nuestras sesiones y vamos, como dije anteriormente al inicio, que no existe un silencio absoluto, pero por parte del experimentador no va a salir contaminada esa grabación, que es lo que más me importa a mí personalmente. Y en esos momentos de silencio, pues obtuvimos lo que, si te parece bien, no sé cómo lo haces tú, Álvaro, lo desconozco, pero ponemos primero el registro y luego decimos lo que interpretamos o... Sí, no, bueno, en este caso me he adelantado, lo dije, porque además hemos dado la pista de que dice Dagian, pero lo voy a poner y después lo comentamos. Vamos a escucharla. Impactante el Dagian. Y bueno, sí, se intuye esa voz un poco susurrada, ¿no? Porque hay diferentes tonos también de voces en las psicofonías. Unas son más cantadas, otras son más metálicas. Eso es. Eso es, otras en tono susurrante. Y en esta ocasión, pues a mí lo que me parece interesante reseñar es que era una noche muy fría, en la cual cuando acabamos la experimentación esa noche, imaginaros, en lo alto del Moncayo, en el sanatorio Agramonte, experimentar y cuando salimos todo el monte completamente blanco, blanco de nieve. ¿Y qué es lo que me sorprendió? Pues que estando justo en esos momentos que obtuvimos este posible registro de aquí pone Dagian, aquí pone Dagian, pues justamente íbamos todos con chaqueta, con jersey y sí, llevábamos pues lo que es nuestro polo con la publicación de Dagian, de Misterios Dagian, pero en el momento... Como con el logotipo, ¿no? Eso es, pero que en los momentos que se obtiene este registro, todos quiero decir eh, que llevábamos la chaqueta hasta arriba y el gorro y el pasamontañas y todo. Quiero decir que pueden ver en nuestro interior, por debajo de la chaqueta, lo desconozco, pero que la causa paranormal es tan inteligente que han podido hasta decir aquí pone Dagian cuando estábamos todos cubiertos, lo dejo ahí, pero ese grupo existe, existía y existirá, pero que ninguno se le veía, vamos, quiero decir, en esos momentos físicamente. Oye, pone como información complementaria túnel. ¿Dónde os encontrabais cuando captáis este sonido? Primero y segunda pregunta, ¿os pasó algo más extraño? ¿Detectasteis algo curioso aquella jornada? En aquella jornada, a ver, nos hallábamos lo que es en el túnel, justamente cuando tuvimos este registro. En esos momentos, a ver, para iniciar, para empezar un poquito, para entendernos, para que conozcan un poquito de la forma que llevamos unos años experimentando, nosotros siempre llevamos lo que es un aparato. Con los años, poco a poco, buenamente lo hemos ido pudiendo lo que es agrandarlo con mejor calidad. Pero nosotros llevamos siempre por nuestra mesa, ordenador portátil, micro omnidireccional, 360 grados, altavoces a la hora de la reproducción. Con esto, ¿qué quiero decir? Dejando aparte sensores de movimiento, melmeter, detectores de campos electromagnéticos, etc, etc. A lo que quiero llegar es de que cuando estás en el enclave, nosotros no ponemos una grabadora y venga, ya hemos grabado aquí 2 minutos, nos vamos a otra estancia. Nosotros lo que hacemos siempre es que a la hora de intentar realizar una sesión parafónica,
siempre lo que hacemos es que nos sentamos, preparamos todos los equipos y cuando empezamos una sesión hacemos una presentación primeramente, que es un reconocimiento de voces, y posteriormente ya nos presentamos con nombre y apellido, cada uno el nombre que desee, pero queremos hacer un reconocimiento de voz. Y posteriormente ya iniciamos con la primera sesión de tandas de preguntas aleatorias, con lo cual cada experimentador puede realizar la pregunta que desee, pero intentar siempre efectuar una pregunta en la cual no se pueda obtener una respuesta como sí o no, con lo cual monosílaba. O sea, cualquier sonido, cualquier forma que tú puedas pisar una piedra en el suelo sin querer, o caiga una piedrecilla del techo, lo que fuere, un cacho de pintura, lo que fuere, en cuanto suena un golpetazo, nosotros con el micro que tenemos de tanta calidad, puede obtener un sonido en el cual ya, simplemente con este ya podemos interpretar como que es un no o un sí. Entonces siempre solemos realizar preguntas en las cuales se efectúen con una respuesta inteligente. O sea, no es lo mismo decir, por ejemplo, ¿somos 5 personas las que nos encontramos aquí? Sí, no. ¿A cuántas personas nos encontramos aquí? Claro, claro. Que la respuesta por parte de la causa tenga que ser un poco más elaborada. Eso es, correcto. Uh-huh. Entonces, en este sanatorio, que, como decía, no sé, ¿qué curiosidades nos puedes contar así muy brevemente? Porque si no, no nos va a dar tiempo. Que en el sanatorio de Aramonte, alguna impresión, supongo que grabaciones, pero al margen de lo que sería estas voces y demás, ¿alguna impresión que tuvierais o alguna cosa curiosa que ahora mismo te venga a la cabeza? Bueno, alguna pincelada me viene. Una de ellas es un compañero como mirando una ventana, se le abrió la ventana de una forma inteligente, puede ser su gestión de experimentador, etc., etc., de acuerdo, pero hay un momento en el cual, bueno, un servidor vio donde teníamos una videocámara caza con una iluminación, lo que es en las escaleras, vi una sombra, vamos a decirlo así, cómo descendía las escaleras. Eso sí lo vi yo físicamente y es la única vez que lo he visto en mi vida. O sea, que no se malinterprete de que cada vez que vas a un sitio obtienes 300 psicofonías, posibles parafonías y vemos... apariciones y de todo. Efectivamente. Esa es la única vez en más de una década que he podido ver una sombra descender las escaleras. Pero Daniel, no pases de puntillas. ¿Qué más? Yo tengo un libro. ¿Qué más? No, espera. Es que yo tengo un libro publicado donde hablo solamente sobre apariciones de sombras y como comprenderás, me interesa mucho que me describas si era de esas que van como ensotanadas, como con un... o simplemente era una silueta humana de color oscuro. Cuéntame. Además, siendo una experiencia única que no se ha vuelto a repetir, para ti dejaría una huella. Pues, por supuesto, a ver, han pasado muchas cosas y disfruto porque para mí yo siempre considero que estos son regalos los que nos dan. Y en esta ocasión, pues esa sombra, yo no considero que sea silueta porque no la aprecié como que fuese una forma humana, vamos a decir, alta, 1,50 m, 1,80 m. Yo lo que vi es una sombra descendiendo lo que es las escaleras, pero vamos a decir a medio metro de altura, pero que de escalón en escalón, pero que inteligentemente iba cayendo, descendiendo poco a poco. O sea, no era, ni se caía, ni fue un efecto óptico así de reojo ver que hay un movimiento, era como que se estaba formando, era una futura formación, vamos a decir. Ajá. O sea, como una especie de mancha negra que iba bajando las escaleras, podemos decir de alguna forma. Sí, era densa, vale. No era transparente. Tú sabes perfectamente que ya hablaremos sobre la taza, como has dicho al inicio, pero tú sabes que en la oscuridad, bueno, sabéis a quien nos escuchen, que en la oscuridad tú si visualizas algo puedes verlo, aunque sea oscuro esa silueta en la misma oscuridad. Mira, te voy a cortar otra vez. El título de mi libro, Más oscuro que la noche. Ya me vas a entender que efectivamente muchos de los casos que me ha contado la gente es que en la propia penumbra de la habitación, que prácticamente no te puedes ver ni la mano, se ve una cosa que es todavía más negra. ¿Entiendes? ¿No? Sí, ¿sabes? Sí. Hablamos el mismo idioma. Sí, y entonces, no sé si, bueno, ya que empezamos con el tema libro, que por cierto, enhorabuena, que sabemos el trabajo que tiene en el mío, en el segundo mío,
que es Relatos Paranormales. Pues en ese pues he tenido el honor de invitar a más de 50 personas por parte de la geografía española, sean experimentadores, no experimentadores, pero de personas de confianza plena en que lo que han relatado es fiable 100%, pongo la mano en el fuego, y hay varias ocasiones que hablan de esa silueta que puede que te suene a ti, lo que es con el sombrero, Hombre, el turbante, lo que es la manta detrás. Y es que son casos que hablamos de que no es solamente aquí en España, que lo han ujú. visualizado tanto en su habitación como estando en un enclave donde fuere, pero que no sabemos darle explicación. Otra gente se va al caso OVNI, y muchos pues nos decantamos también a experiencias lo que es de dormitorio. Sí, 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 sí. Luego te pregunto también, si hay tiempo y si no, como tienes que volver, sobre ese segundo libro, Relatos Paranormales, ¿cuál es el fin de nuestra existencia? Bueno, pues ahí están los dos y ya te lo digo desde ya, junto con Respuestas del Más Allá, se puede hacer el oyente con ellos en Amazon. Bien, vamos a pasar porque yo sé que hay más en el sanatorio y he abierto ahí una lata que nos va a llevar nos va a ocupar todo el programa, por tanto. Déjame cerrar la lata en Agramonte, anda. Ujú. Estamos en la capilla del Sanatorio de Agramonte. Resulta que empezamos a hacer las sesiones, como ya dije al inicio, de la manera que lo hacemos, y obtenemos un posible registro que dice: Gonzalo enciende la vela. En esa experimentación vino como invitado un amigo mío que me le llevé para allá, para Zaragoza, y se llama casualmente o causalmente se llama Gonzalo. Gonzalo enciende la vela. Nos ponemos 6 personas, 7 personas que estábamos en esa noche, nos ponemos a dar vueltas lo que es en la capilla, rebuscando a ver si vemos algún tipo de vela, etc, etc, y no vemos nada. Bueno, pues justamente cuando llevamos ya como unos cortos minutos, Gonzalo, en el medio de donde nos hallábamos, empieza a dar con el pie a un montoncito que había, pero nada, había lo que era un montón así como de velas calcinadas, suciedad, etc. Lo mueve el pie y resulta que en el medio, abajo del todo, aparece una vela nueva a estrenar con el plástico. Y dice: ¿y esto cómo ha aparecido aquí? Y entonces le dije: Gonzalo, ¿qué ha dicho la posible parafonía? Gonzalo, enciende la vela. Digo: pues enciéndela. Ya está. Qué fuerte. Venga, Oye, que bueno, no, es que me enredo y estamos solo con el sanatorio de es que Aramonte. entras tú solo. Pero es que me meto yo en los jardines. No, porque no, lo digo así como reflexión, pero no charlaremos porque daría para mucho, como bien decimos. Pero lo de encender una vela no es ninguna tontería. Eso es. Los difuntos, incluso a veces almas en pena, el purgatorio, piden velas, piden misas. Y en muchos de estos lugares ayuda la presencia de una vela a que pues haya más parafonías o haya más tipo de fenómenos. En fin, hay algunos grupos o algunas personas que según su metodología pues utilizan o no utilizan ese complemento, la vela. No es imprescindible, por supuesto. Vamos a... Esta es rápida, venga. Unos pasos que se escuchan en un convento. ¿De dónde estamos hablando? Cuando no quieras decir la ubicación concreta, no hace falta que lo digas justo, pero los pasos estos que se escuchan y vamos a escuchar enseguida en el convento, cuéntanos, introdúcenos la psicofonía. Pues estamos hablando de un convento que se encuentra en la periferia toledana, en un monte, en lo alto de un monte, y en este convento, que tiene mucha historia que no vamos a contar, resulta que no vamos a contar, sobre todo porque por suerte no es conocido, y porque luego ya por desgracia, como empieces a publicar en las redes sociales, igual que quiere experimentar otros compañeros, otras personas se dedican al dichoso vandalismo, y por Exacto. eso lo vamos a mantener en el margen por el momento, y que seguimos experimentando y conociendo más en clave y su historia. Este convento, en resumidas cuentas, estuvimos en una zona que podemos considerar masónica, puesto que la esposa de un compañero, Alfonso, la llamó y le envió fotografías y vídeos donde nos encontrábamos, y es una zona masónica, según ella, por supuesto, pero también decir que donde nos encontrábamos en una estancia, en la zona Literas, a la hora de estar haciendo una grabación, podemos apreciar cómo, sin escuchar ninguno de los 4 experimentadores que estábamos ahí, pudimos apreciar a la hora de reproducir cómo aparecen unos pasos, como de menos a más se acercan,
parece el movimiento como que están bordeándonos, revisando qué puede que estemos haciendo. Eso es una impresión, ¿vale? No quiero que quede como impresionismo. Aquí lo importante es el registro, que es lo que se aprecia. Y vosotros pues vais a valorar y juzgar. Pero nosotros los experimentadores, estando allí en directo, lo pudimos reproducir, que no lo dije al inicio, que la intención de grabar con el ordenador es que estando in situ, haces una grabación 2 minutos, reproduces esa grabación y analizamos en estando in situ para poder realizar las futuras posibles preguntas que realicemos, que sean a razón de esas posibles respuestas efectuadas en la anterior grabación. Con esto quiero decir que escuchamos unas voces estando allí in situ, pero no en directo en esta ocasión, sino que se quedó grabado en nuestros micros. Lo escuchamos. Los oyentes lo habrán escuchado bien. Claramente se detectan esos pasos con algo, con un zapato duro, que se puede escuchar incluso como, bueno, como el talón. Eso es. Y luego que apoya la parte de la pisada. La parte más. La pisada. Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín. Muy interesante. Vamos a escuchar de otro lugar, para que nos dé tiempo a una que a ti te encanta, que es la que hemos dejado para el final. Vamos a escuchar otra mimofonía, un sonido, digamos, que imita o que produce algo cotidiano, que pueden ser golpes, o en este caso crujidos. Hay que avisar de una cosa, hay que avisar que cuando escuchemos este siguiente audio, es un cementerio abandonado, se escucha la voz de alguien duplicada. Álvaro, no lo hemos hablado, duplicada no, es de mi compañero y mano derecha y amigo de toda la vida, para siempre, quiero decir, Raúl Gil y un servidor. Somos los dos que estamos diciendo a la vez lo mismo. Exacto, que no, lo que quiero decir es que el oyente no piense que ahí hay ningún misterio, sino que va después, eso es, para cuando lo escuchemos. Eso es. Pero primero, cementerio abandonado, ¿dónde estamos hablando? ¿Cómo es el enclave? Es un cementerio abandonado toledano, pueblo toledano, pueblo abandonado, como lo he titulado. Lo tengo, quiero comentar que tanto en Misterios Dagian estaba como en mi canal de YouTube de Tú a Tú con Daniel Barrios. Os invito a que le echéis un vistazo y ahí pues está explicado y detallado. Y todo esto, en honor a la verdad, es gracias en parte, por supuesto, a un compañero que no pudo asistir a la experimentación, pero luego se lo trabajó, como es Juan Manuel Guedeja, un fuerte abrazo desde aquí, que es que gracias a lo que vamos a escuchar, bueno, mejor no contarlo ahora, sino que vamos a escucharlo y luego valoramos un poquito. Es un fenómeno acústico, es otra mimofonía, vamos a decir. Exacto, vamos allá. Muchas gracias y os deseamos que descanséis en paz y sigáis ascendiendo. Fin de la grabación. Vale, pues ahí tenemos esas voces que no son paranormales, como decíamos, y tenemos un clac, 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 un sonido bastante con una cadencia, ¿no? Parece como si fuera algo mecánico casi incluso. Correcto. Ahí nos encontrábamos lo que es un cementerio abandonado que tiene su patio con los nichos y tiene luego lo que es la parte de la sala velatorio, ¿vale? Y detrás de la sala velatorio pues tiene lo que es una capillita, lo que es, vamos a decir, que tiene unos nichos en la pared en los cuales se hallan, tristemente por desgracia, un padre, una hija y tres hijos. Por desgracia, fallecidos el mismo día en 1939, con lo cual fue pues, en la finalización de la Guerra Civil Española, una guerra entre hermanos, y según tirando la hemeroteca del 36 al 39, pues está dentro del rango de la época de plena Guerra Civil. Y el titular en cada nicho pues dice algo así como que por desgracia en la guerra civil fueron asesinados. ¿Qué es lo que pasa? Que ahí ya hemos recogido toda la aparatología, el ordenador portátil, etc, etc, pero Raúl y yo, como somos, pues se fueron los compañeros ya afuera, lejos, y nosotros estábamos dentro de la estancia
hicimos una cosa que recomiendo desde aquí, que es que si utilizas una grabadora digital, no la trabajes efectuando preguntas con ella en mano. Déjala apoyada como nosotros hicimos lo que es en un nicho, la dejamos en una balda apoyada y efectuamos pues unas preguntas. Y al finalizar, justo en esta última que hemos escuchado, cuando queremos despedirnos, pues de corazón intentamos pedir que vayan hacia la luz, ¿vale? No somos quienes para ello, pero es una cosa humanitaria, vamos a decirlo así, de un modo. Entonces, a la par, prácticamente decimos tanto Raúl como yo las mismas palabras, de que vayan hacia la luz. ¿Qué es lo que nos sorprende? Que esta, al reproducirla luego posteriormente en nuestras casas, escuchamos este sonido metálico, este fenómeno acústico, de ahí mimofonía, no parafonía. Y estos crujidos los pasamos en el grupo entre los amigos y Juanma, pues gracias a él, que es amante de la historia de la guerra civil y de armas, pues él pudo, con una réplica de 2 revólveres de la época, uno era italiano, creo recordar, un revólver, el otro ya no lo recuerdo, perdón, a la hora de hacer una reproducción a comparación de los crujidos, estos originales que acabamos de escuchar, pues nos pareció sorprendente, por lo menos a un servidor, lo parejo que eran estos sonidos. Lo tengo aquí para escuchar si quieres. Eso es lo que te iba a pedir ahora en cuanto termine. Venga. A lo que quiero llegar es de que a la hora de la reproducción nos parecieron una comparativa muy interesante y encima posibles revólveres, o sea, el sonido de estos revólveres que sean posiblemente este sonido, hablando de 5 familiares que están asesinados, como dice el nicho, ese mismo día, los 5, a causa de la Guerra Civil Española, pues revólveres y guerra civil. Yo creo que no he rebuscado en este caso, es que es muy, muy interesante. Sean sonidos, tiempo, espacio, se hayan quedado, sea lo que fuere, pero lo mejor es que menos hablar y más escuchar. Por favor, si eres tan amable, pon la comparativa 2, pero luego pon la original si eres tan amable, para que el radioyente lo valore. Perfecto, vamos con la 6 y luego vuelvo a poner la 5. Vamos allá. Ahí teníamos eso es lo que hizo la comparativa. Eso es lo que hizo tu amigo con el revólver y ahora escuchamos de nuevo la original, la que se grabó en el cementerio. Muchas gracias y os deseamos que descanséis en paz y sigáis ascendiendo. Fin de la grabación. Pues bastante parecida, la verdad. Bastante parecida. En plena cripta es esto, ¿eh? Silencio sepulcral, nunca mejor dicho, por parte de los testigos y más en un lugar sagrado, Camposanto. Vale, vamos con una última que grabasteis en este cementerio, un clásico, pero no por ello deja de poner los pelos de punta. Mamá. Sí, esta la vamos a escuchar muy brevemente, te digo que la vamos a escuchar 3 veces, una voz infantil y es muy tenue, pero yo creo que el radioyente lo va a poder valorar. Una voz de niño. Una voz de niño. Una voz infantil. Que llama, claro, que a quién llama. Pues a su madre. ¿A quién va a llamar? Eso es. Mamá. Sí, sí. Totalmente. Además con sentimiento. A mí lo que más me gusta de todo esto es, llámame egoísta, Álvaro, pero es que a la hora de experimentar yo me lo tomo de una manera muy seria, ¿vale? Vaya por delante. Con esto que quiero decir, que yo si dejo a mi familia en casa y me hago 200, 300, 500 kilómetros y dormir fuera de casa y hago todas estas cosas, no es para autoengañarme, ¿vale? Ni para presentar nada por presentar, ni por ego personal, ni publicidad, ni protagonismo, ni nada. Porque lo que yo quiero es avanzar, intentar acercarme lo máximo que nos permitan. Y este mamá... con todo esto quiero llegar a que era un silencio total, o sea, era un control por parte de los experimentadores. Cuando a un compañero le suenan las tripas, suene como suene, se dicen alto tripas, porque no queremos autoengañarnos, no queremos que se contamine, no haya una contaminación acústica, con lo cual este mamá
pongo mi mano en el fuego de que fue totalmente controlado y lo que entró tal cual. Nos vamos a un reformatorio, hablando de niños, nos vamos a un reformatorio ¿qué nos puedes contar del lugar? Tenemos curiosidad muy grande, tenemos un nombre y un apellido. Pues mira, todavía no hemos dado con este nombre y apellido. En realidad es un enclave que está en la periferia madrileña y también estamos con él experimentando cada vez que podemos asistir al enclave. Por desgracia va entrando el vandalismo poco a poco y lo van destruyendo, pero las entidades que quieran estar ahí seguirán por lo que sea, por lo que fuere. No vamos presentándonos de que vamos haciendo limpiezas en los hogares ni en los enclaves, pero a ver las haylas, vamos a decirlo en tono galego, y sí, inteligentemente nos respondieron, apareció un nombre y la segunda que vas a poner es, a razón de ese nombre, preguntar y obtener un apellido o un posible apellido. Es un enclave que era un reformatorio antiguo y en la misma zona hicieron uno nuevo, pero ambos están ya abandonados a día de hoy. Y bueno, he de decir que igual que en la zona de Castilla y León he estado en una cárcel abandonada, cuando posteriormente fui a este reformatorio, he de reconocer que es una cárcel para menores, totalmente, o sea, todo protegido, las escaleras con barrotes para que nadie pueda tirarse o suicidarse o que le tiren, y impacta mucho, ser consciente de que ahí habían críos, las pistas de fútbol sala, de baloncesto, pero luego a la vez ves las habitaciones y ves esas puertas tan pesadas, con esa mirilla, tipo como la cárcel que estuvimos en Castilla y León. La verdad es que estos enclaves, lo primero es que hay que ir con un respeto máximo, y cuando estás en ellos, conscientemente o inconscientemente, te pones en situación de lo que tuvieron que vivir allí las personas, y hay sitios que respiras hondo, la verdad. Pues ahora te preguntaré si pasó algo más, pero vamos a escuchar esas grabaciones. La primera, vamos a escucharla y a ver si es suficientemente nítida como para que se sepa sin decir nada. Ahora desvelaremos qué es lo que dice. Y después ponemos la segunda, que sería el apellido. Vamos con la primera de las dos. ¿Por qué motivo te encuentras en este enclave? Agustín sería el nombre. Yo creo que es bastante clara y que no se puede interpretar de otra forma que no sea Agustín. Y tiene su sentido. ¿Por qué te encuentras aquí? Pues el por se lo ahorra. Hay un ahorro ahí energético muchas veces en las psicofonías. No dice lo que no hace falta. Agustín. ¿Cuál es el motivo? Agustín. Pues a lo mejor ya le estoy echando imaginación. Sí, es interpretación, efectivamente. Claro. A lo mejor, si esa es la voz de un menor, pues su padre se llamaba Agustín. ¿Por qué estás aquí? Porque Agustín me metió aquí. Claro. O por algún dirigente, por alguna persona que estaba en ese centro. Claro. Tenemos una segunda y ahora ya... Te tengo que sí, meter dime. un breve inciso, si me lo permites. Llámame criticón, pero es que lo malo de esto es que, a ver, lo que tú has comentado, opinado, es una suposición, y va por delante, que lo estás dejando claro, es una suposición. Pero el problema en el mundo del misterio, lo que tenemos a día de hoy, Álvaro, es eso, es que que se da por hecho. esa interpretación al final lo forman, resumiéndolo muy brevemente, en película. Y esa película la venden en las redes sociales como tal. Y al final el título es La casa del niño Agustín ahorcado. Eso es lo triste que hay en el mundillo del misterio, que en vez de seguir experimentando, intentar acercarnos al máximo al posible fenómeno, a la causa paranormal, e intentar aprovechar esos regalos que buenamente nos van dando poquísimo a poco a cuentagotas, al revés, en cuanto obtenemos un posible registro, vamos, con lo que estamos escuchando hoy y lo que podríamos haber escuchado, pero a causa del tiempo lógicamente no se puede, vamos, no hacemos una película, hacemos una serie de cinco capítulos cada una. Totalmente. Es una pura especulación lo que acabo de hacer yo, sabiendo la historia del lugar donde se ha grabado. Si me dijeras que fue en otro sitio completamente distinto, pues te daría otra historia totalmente imaginada de por qué, claro. Al preguntar por qué estás aquí, la respuesta es Agustín. Pero tú por delante dices que vas a que es una suposición. Y no voy a decir... Otra gente monta la película directamente. Claro.
Y la segunda tiene relación porque ya nos has contado tu metodología, que es grabar, escuchar, analizar y si hay algo interesante, en la siguiente ronda de preguntas Ahí, incluirlo. eso es. Exacto. Pues entonces aquí preguntáis ya por el apellido de este Agustín y sería González. Vamos a escuchar. David. ¿Hubo algún Agustín en este lugar? Y si hubo un Agustín, ¿podrías decirnos tu apellido? El apellido es menos clara que el Agustín, pero sí que se oye una voz detrás, Claro. que podría ser González o quizás incluso otro apellido, pero está claro que hay una respuesta ahí. A mí personalmente, que por cierto quiero nombrar a un amigo que tenemos mutuo, que es Luis Villoslada, Hombre, por favor. un fortísimo abrazo desde aquí. Él es compañero del grupo que fundé, Misterios de Aguian, y en la actualidad, aunque ya no pertenezcamos al grupo, ya cada uno nos hemos independizado y yo voy a seguir hasta el último de mis días, puedo tener la suerte de que cuento con el amigo Luis Villoslada a la hora de experimentar y de analizar las parafonías, las posibles parafonías. Y en este caso, pues decirte que, claro, si nos ponemos el amigo Luis y un servidor, nos ponemos a ralentizar, a poner más despacio, para quien no entienda la palabra ralentización, intentar ponerlo más despacio, lo que es en nuestros aparatos, nuestras aplicaciones, etc., en el ordenador, pues a la hora de la ralentización, el González sí lo entendemos muy, muy claro. Pero trato de presentar los posibles registros siempre lo más naturales, originales posibles. Exacto. Vamos nos quedan 3, pero son 3 potentes y además son frases más o menos largas, 2 de ellas. La primera dice, oye voces, córtala. ¿Qué historia tiene esta grabación? Porque tiene que tener su historia. Mira, aquí en esta experimentación una compañera que vino como invitada, aún así se oye una voz femenina, ¿vale? Pero quiero dejar de antemano dicho que tenemos una invitada, una voz femenina en esa noche. Éramos todos hombres y esta compañera de ese día. Pero hay una voz que parece que se antecede a un compañero. Con lo cual, ellos están comentando, una compañera, otro compañero, están conversando, lo vais a escuchar ahora mismo, pero entre medias entra una frase muy corta y veloz, que sobre todo es lo que quería mencionar, pero creo que bastante audible sin tener que modularla ni hacer ningún tipo de edición, creo que se va a entender clara. Está entre medias, vamos a decir, pero se oye claramente la frase de lo que dice. Eso es otra característica, lo vamos a escuchar ya, es otra característica de las psicofonías. Esta sería accidental. No estás preguntando por nada, sino que se ha colado en el contexto, en el ambiente de 2 personas que están charlando. Y es una característica muy típica. A veces cuando menos te lo esperas, se incluye, parece que se ha subido, que se ha montado, quiero decir, o que se ha acoplado en esa conversación. Lo escuchamos y tú me apuntas lo que necesites. Vamos allá. ¿Pero está hablando o son pasos? A ver, espera que la cote. No te va a ir de madre. Córtala. Hasta que sí. Córtala. Córtala. Aquí tenemos una voz masculina que dice también la palabra córtala, ¿no? Es que en cuanto el compañero dice córtala, espera que se acote, espera que la acote, córtala. En cuanto él termina de decir córtala, se oye una voz femenina, una posible voz femenina, que dice, oye voces, córtala. Y luego él dice de nuevo, córtala. Pero es, espera que la acote. Oye voces, córtala. Entra, pero porque tengo que decirte la frase que digo en mi segundo libro, en Relatos Paranormales. Es que, Álvaro, yo siempre he pensado que la causa paranormal es tan inteligente que actúa cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Totalmente, vamos. Y en esta 100%. ocasión se ha introducido ahí entre medias y se ha dejado obtener el registro. La voy a poner de nuevo, ahora que hemos explicado algo más, para que el oyente pueda descifrarla. Perfecto. ¿Pero está hablando o son pasos? A ver, espera que la cote. No te va a ir de madre. Córtala. Hasta que sí. Córtala. Pues clarísimamente hay una voz y clarísimamente, Daniel,
no es no es una de las voces de los que estaban allí, sino que es alguien que ha querido, como diríamos popularmente, meter cuchara en la conversación, pero no deja de ser curioso que sea una voz, sea una palabra, la de córtala, que está también inserta en la propia conversación. Como bien dices, parece que juega, parece que incluso puede predecir lo que va a decir alguien. Esta psicofonía da para buen análisis, o sea que es bien curiosa. En una leprosería, ¿no? En este caso. Correcto, esto es en una leprosería y para mí este enclave es el número 1 y vamos a terminar, y te agradezco que terminemos con otro registro en este mismo enclave, pero la antepenúltima es esta y decir que para mí hay muchos enclaves en el territorio español, en la geografía española, pero como en esta leprosería jamás he vivido, presenciado y sentido nada como en este sitio. Que vamos a preservar también en secreto. Correcto. Para que no sea totalmente vandalizada, pero me han hablado amigos en común, me han hablado maravillas de este lugar, digámoslo así, a nivel paranormal. Eso es. Carmen, mira debajo de las escaleras. ¿Qué nos puedes contar de esta? Aquí estamos hablando de una cárcel abandonada en Castilla y León, que bueno, han ido ya 2-3 grupos y ya pues han dicho toda la historia del enclave y por desgracia pues ya están reventando. Ya habían reventado cositas, pero el vandalismo ya va entrando más a fondo y hasta que lo cierren definitivamente y ahí no entre nadie. Pero bueno, respetando a todos los compañeros, este enclave es de decir que lo que se siente allí, toda la panzada de camino que nos dimos, porque es una cárcel inmensa, es muy grande, muy grande. O sea, necesitamos de 2 horas y media a 3 horas para conocer todas las estancias, todos los edificios, y aún así nos falta un edificio por conocer. Preparamos todos los equipos, dejamos lo que es en la zona más llamativa, por lo menos para nosotros, donde están lo que es todo el bloque, junto a lo que es la zona céntrica de la cárcel, y nos llevamos otro tipo de aparatología a otra zona, al otro ala de la edificación, para dejar allí pues una videocámara con night shoot, el MEMETER, detector de campos electromagnéticos, unos aparatos, etc, etc. Sensores de movimiento, lumínicos, etc. Y bueno, donde estábamos nosotros, en honor a la verdad, al igual que sentíamos los que estábamos allí, lo que es una termogénesis, ¿vale? La termogénesis se entiende como una subida o bajada abismal de temperatura. En esta ocasión fue una bajada y nos tenía pues bastante inquietos de que había momentos en los cuales habían sonidos extraños, no voces, no puedo decir voces, pero sí que habían golpes conscientes, inteligentes, a razón de nuestras peticiones, pero no obtuvimos nada lo que es a razón de videocámara. También, para decir la verdad 100%, puesto que no hay nada que esconder y lo llamamos misterio, pero creo que es muy interesante también contar todas las realidades, no solamente lo que interesa para que sea siempre misterio y terror. En una ocasión escuchamos un golpetazo y saltó un sensor de movimiento. Cuando fuimos para allá no había nada, volvimos a colocar el sensor de movimiento, revisando, o sea, poniendo de nuevo la videocámara con night shoot, etc. A la vuelta a casa, tengo que decir que el compañero Antonio Rodríguez se percató, a la hora de la revisión de horas y horas de vídeo, se percató de que había un gato negro. Y ese fue el que pasó y atravesó el sensor de movimiento y hizo que sonase. Con ese sonido, otra gente, si lo digo tanto y reitero, pido perdón, pero es que está uno cada día más cansado, harto de escuchar a tanto fantasma vivo, y tengo claro que más de uno se lo escondería. En esta ocasión, pues mira, fue un gato negro lo que atravesó y fue un gato negro y ya está. No hay más misterio, tenemos más cosas. Pero en esta cárcel abandonada, sí decir que durante la noche, el 95% de las ocasiones no escuchábamos ningún tipo de posible voz obtenida a la hora de efectuar nuestras sesiones parafónicas. Todo tipo de aparatología por toda la cárcel por medio, pero a la hora de estar nosotros en 2 puntos distintos con todo el material nuestro, no oíamos nada. Eran grabaciones totalmente limpias. Y justamente al finalizar, escuchamos una voz masculina, que esta sí puedo decirla porque no la vamos a presentar hoy,
pero dice yo lo maté. Y nos fuimos, vamos a decir, como ese regalo, como que nos han respondido inteligentemente y de llevar aquí 10 horas, lo único que por fin hemos escuchado es una voz clara que dice yo lo maté. Y encima, pues si queremos asemejarlo en que estamos en una cárcel, puede ser inteligente esa posible voz. Pero la que vamos a presentar hoy, Álvaro, te garantizo que la escuchamos a posteriori, lo que es estando en casa. Hay muchas ocasiones, y termino, hay muchas ocasiones que los experimentadores hemos podido vivir con los años de que tú escuchas unas cosas en el enclave y luego al reproducirlas en tu casa ya no aparecen, ¿vale? No aparecen. Y lo teníamos claro todos de que era una parafonía de clase A o triple A, como yo digo, pero luego hay otras ocasiones que te vas creyendo que vas en blanco y cuando llegas a tu casa y reproduces te sorprendes. Y en esta ocasión creo que es una frase muy interesante porque encima donde nos hallábamos había lo que se va a mencionar debajo nuestra. Vamos a escucharla y nos explicas un poquito, venga. O lo que quieres. Bueno, como te dije antes, tú y yo la habremos escuchado más lejos, pero los oyentes la habrán oído bien. Es clarísima, es un poco susurrada. Y Carmen mira debajo de las escaleras. ¿Qué significa o qué representa para vosotros? ¿La has repetido 3 veces luego en la siguiente? Sí, está. Vale, la completa y 3 veces repetida. Vale, pues sí, es que justamente en la última sesión donde nos encontrábamos, igual que he dicho lo de que escuchamos esta voz de yo lo maté, igual digo que esta no la escuchamos, fue a posteriori, como dije anteriormente, y este registro es que donde nos hallábamos y teníamos el campo base, debajo nuestra había lo que es un acceso a escaleras, lo que es a la zona subterránea de la cárcel. Y justamente entra este registro diciendo posiblemente Carmen mira debajo de las escaleras. ¿Había alguna Carmen? No, éramos 3 hombres, 3 varones. Pero porque a veces no también nos acompañan mujeres. Sí. No sabemos a qué se puede referir, ¿no? No lo sabemos. Vale, voy a ponerla otra vez. Lo que sí te digo, perdóname, es de que tenemos claro que cuando repitamos de nuevo la cárcel, a esa zona de la parte de abajo lo vamos a revisar con mucho más detenimiento. Esta es la psicofonía completa, la grabación completa. O lo que quieres. O lo que quieres. Pues ahí la teníamos, repetida también 3 veces. Carmen mira debajo de las escaleras. Es además una frase como muy a trompicones, como si se estuviera cayendo como si la frase se estuviera cayendo por unas escaleras. Es como la ha soltado ahí, mira debajo de las escaleras. Volvemos a lo mismo antes, Álvaro. Si la ralentizamos, yo creo personalmente que se entiende más. Esta se oye súper bien. Creo que es interesante presentarla lo más original posible, vamos. Y para terminar, fíjate que es de tus favoritas, pero me la vas a tener que presentar en no 30 segundos. Estoy pensando incluso a hacerte un fastidio y dejarla para otro programa, porque nos estamos pasando de tiempo ya. ¿Qué prefieres? ¿Presentarla tranquilamente en otro programa o que la escuchemos hoy? ¿Es tu favorita? Pues si me dejas elegir, y yo que te lo agradezco, no voy a explicar nada vale. Y sí que te pido que pongas las dos. O sea, vale, que la pongas y cada uno ya que valore, que comente en el chat, que diga lo que quiera y luego ya la próxima invitación, que totalmente aceptada por mi parte, ahí ya pues me extiendo y te explico lo que quieras. Venga, que lo hacemos a tu estilo. No digo lo que va a decir, lo diremos después. Gracias. Cuando estéis con esto no habéis entrado ahí en ningún momento. Lo digo para que lo recordéis. Oye, te digo una cosa. Esto te graba, se graba tu puerta, Páralo y reproduce una, coño. Vete para dentro de la panilla. Vete para acá. Pablo, no, déjalo. Déjalo, al menos un par de minutos, ¿vale? Mira, 36 segundos. Cuando lleve 2 minutos.
Ahí lo hemos puesto. Ahí lo hemos puesto. Y es una psicofonía que dice Santo Francisco. Correcto. Con esto ya está. Porque es que además es que no me da tiempo. Fin. Tú has elegido y otro día hablamos tranquilamente. Eso porque es que nos hemos quedado... O sea, es más, hago la despedida ya del programa. Te despido a ti, Daniel Barrios. Muchísimas gracias. Respuestas del más allá y Relatos paranormales. Son tus 2 libros. La gente se los puede comprar en Amazon. Y hablaremos más, que tenemos muchos temas también de Madrid que tienen que ver contigo. Así que te esperamos muy pronto. Un abrazo. Mil gracias. Un fuerte abrazo para todos. Gracias, Álvaro. Eso ha sido todo, amigos. Nos vemos la semana que viene con más temas aquí, en Madrid Misterioso.